Hola amigos, sean todos bienvenidos a Ixa Travel, juntos creando recuerdos. Hoy los llevo a nuestra última excursión de la temporada, por uno de nuestros destinos favoritos en Cuba. Pero ojo, no solo será disfrutar de paisajes y diversión familiar. Hoy también les voy a mostrar cómo cuidarnos y respetar la naturaleza, porque cada lugar tiene secretos y pequeños peligros que debemos conocer. Les contaré mis trucos como guía y excursionista y cómo vivir la aventura al máximo y con seguridad. Así que pónganse cómodos, que la aventura comienza ya. Arrancamos bien temprano en la mañana, con el deseo de disfrutar al máximo todo el día. Aquí vamos entrando a la cueva de los peces, el cenote natural más profundo de Cuba, y vamos a vivir esta experiencia. Acá traigo a mi abuelita, a mi papá y al resto de los excursionistas por allá. Y aquí tenemos a la otra parte de la familia. Mamá, mira a la niña. Aquí tenemos a la familia de Carmen, de Michelle, Union, a la familia de Daineri, y al Dani. Ahora les comento un detalle importante. Llegar temprano es magnífico, porque el sol apenas toca el agua y el reflejo parece un espejo azul. Pero ojo, en esta zona hay bastantes mosquitos. Así que mi primera recomendación es llevar siempre repelente, protector solar y ropa ligera que cubra bien la piel. La experiencia es mejor si estás protegido. Aquí tengo los excursionistas llenos de mosquitos. Los mosquitos tienen derecho también, ellos están desayunando. Y mira, bábalo. Esto es una experiencia. A ver, ¿qué tiene para contar esta familia excursionista aquí? La familia. Mucho, Más feo. pero muchos bichos. Yo nunca he visto algo tan grande. Ay, Dios mío. Ellos tienen derecho, tienen que desayunar los pobres muy temprano. Y hablando de cuidados, cuando viajamos en guagua o cualquier otro transporte, es normal que algunas personas sientan mareo. Si eres de esos, lleva siempre tu medicación. Un consejo sencillo, pero marca la diferencia para disfrutar el día completo. Muchos no saben que este lugar está conectado por túneles subterráneos al mismo mar Caribe, lo que hace que aquí vivan especies únicas de peces y corales. La sensación de nadar aquí es como entrar en otro mundo. El silencio, la frescura del agua y la luz que atraviesa hasta el fondo hacen que uno se sienta parte de un secreto de la naturaleza cubana. Justo al frente tenemos el Centro Internacional de Buceo, un lugar muy visitado por aventureros de todas partes del mundo. Aquí el agua es tan cristalina que puedes ver el fondo incluso a varios metros de distancia. Es como flotar en un acuario natural rodeado de corales y peces. Este sitio forma parte de la Ciénaga de Zapata, la mayor reserva natural de Cuba, y uno de los humedales más importantes del Caribe. Así que cada zambullida aquí no es solo diversión, es un privilegio. Estamos nadando en un lugar único en el mundo. Estamos acá en Caleta Buena. Seguimos nuestro recorrido hasta Caleta Buena, un rincón que parece hecho para descansar y desconectar. Sus aguas tranquilas y cristalinas son perfectas para nadar, hacer snorkeling y observar peces de colores. Pero familia, recuerden algo, disfrutar de este lugar no es solo tirarse al agua y ya.
hay que cuidarse y cuidar este paraíso. Lo primero, no se aventuren fuera de la caleta. Estas aguas son tranquilas, pero fuera de la protección natural pueden haber corrientes y zonas peligrosas. Mantenerse dentro es clave para regresar a casa con una sonrisa y no con un susto. Y cuidado con la bebida. Caleta Buena invita al disfrute y claro que se puede brindar, pero siempre con control. Y más si después tienes que manejar, porque más allá de las multas está tu seguridad y la de los tuyos. Como una curiosidad les cuento que Caleta Buena no es solo playa. Bajo el agua hay túneles naturales y formaciones rocosas que parecen cuevas pequeñas. También es refugio de especies marinas que aquí encuentran tranquilidad. Este lugar tiene algo mágico, la calma del agua y la brisa y esta sensación de estar en un rincón escondido del Caribe. Otro consejo, no camines cerca de las zonas resbalosas. Estas rocas mojadas parecen inofensivas, pero un mal paso puede llevarte directo al agua y con un golpe fuerte. Y nunca intentes nadar solos en rincones apartados sin supervisión. La naturaleza es bella, pero también tiene sus trampas. Familias, estos consejos no son para asustarlos, son para que sientan que tienen una guía que los acompaña y cuida en cada paso. Porque solo así, con responsabilidad y conciencia, podemos disfrutar de Caleta Buena en su máximo esplendor. Como lo que es, un regalo que Cuba nos hace y que debemos honrar. Chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. Y así, después de disfrutar la magia de Caleta Buena, seguimos nuestro recorrido pasando por Playa Larga. Este camino guarda rincones especiales, donde la brisa del mar se mezcla con el verde intenso de la Ciénaga de Zapata. Justo aquí encontramos una playa muy acogedora, de esas que invitan a descansar sin prisa. Además, por estos lugares se puede almorzar muy bien, comida criolla fresca, pescados y mariscos recién salidos del agua, que saben a Cuba. Todo rodeado de campismos y villas que dan la oportunidad de quedarse y vivir, aunque sea por unos días. El encanto sencillo y auténtico de esta zona es el típico lugar donde uno se siente que el tiempo se detiene y lo único importante es disfrutar. Y para cerrar con broche de oro, llegamos a Guamá, en plena Ciénaga de Zapata. Guamá no es solo naturaleza, es también cultura. El nombre rinde homenaje al cacique taíno Guamá, símbolo de resistencia indígena en Cuba. Aquí se mezcla historia, conservación y turismo en el mismo espacio.
Ver a los cocodrilos de cerca, escuchar sus sonidos y sentir su fuerza es una experiencia que uno no olvida. Y al llegar a este lugar, lo primero que nos recibe es el manguarí, un verdadero fósil viviente que ha habitado nuestras aguas por millones de años. Junto a él encontramos jicoteas y jutías en exhibición, lo que nos permite tener una primera idea de la riqueza de especies que guarda la Ciénaga de Zapata. Aquí se encuentra el mayor criadero de cocodrilos de todo el Caribe, un proyecto que nació para proteger a dos especies que estaban en peligro, el cocodrilo cubano y el cocodrilo americano. Lo curioso es que gracias a este esfuerzo, hoy podemos verlos crecer desde pequeñitos, con apenas centímetros, hasta llegar a medir más de 4 metros de longitud. Cada etapa de su desarrollo se exhibe aquí con el cuidado de expertos. No es solo una muestra para el visitante, es una manera de educar y de crear conciencia sobre la importancia de preservar nuestra fauna endémica. Lo más importante es pensar que el cocodrilo cubano es considerado una especie prehistórica, que ha sobrevivido millones de años y que en la actualidad depende de lugares como este para seguir existiendo. Visitar Guamá no es simplemente turismo, es también aprender cómo la naturaleza y la mano del hombre pueden unirse a favor de la conservación y el respeto de la vida silvestre. Así que si vienes, abre bien los ojos, observa con calma y déjate sorprender por uno de los tesoros vivos más antiguos de Cuba. Más adelante llega uno de los momentos más esperados, la foto junto a los cocodrilos. Este es un recuerdo que todos queremos llevarnos. Y ya de regreso a la entrada, se abre ante nosotros el canal que conduce hacia la Laguna del Tesoro, una de las más grandes de Cuba y también una de las más legendarias. La laguna guarda el encanto de ser refugio de especies únicas como el manatí, ese mamífero marino tan noble y tranquilo al que muchos llaman la vaca del agua. Aunque hoy no lo vimos, saber que habita en estas aguas convierte este entorno en un lugar lleno de vida y de misterio. Hoy vivimos una excursión que tuvo de todo: naturaleza, historia, emociones y también consejos prácticos para viajar seguros. Conocimos secretos de la cueva de los peces, disfrutamos del buceo, nos relajamos en Caleta Buena y cerramos el día en Guamá, rodeados de fauna e historia. Gracias por acompañarnos en esta última excursión de la temporada. Si disfrutaste de este recorrido, no olvides suscribirte y compartirlo, porque todavía quedan muchos rincones en Cuba por descubrir juntos. Nos vemos en la próxima aventura, siempre con seguridad, emoción y mucho amor por nuestra Cuba bella.